Bienvenidos, hermanos, a un nuevo tema, un tema muy hermoso. Es un tema que casi no meditamos en él y es la base, honestamente es la base de nuestro triunfo, de nuestra victoria sobre el pecado. El tema de hoy es: ¿qué impide que nuestras oraciones sean contestadas? Vamos a estar meditando sobre la oración. Oremos para que Dios nos guíe. Aquí estamos, eterno Dios y Padre nuestro. Alabado y glorificado sea tu nombre. Estamos nuevamente aquí comunicados con el fin de escudriñar uno de los tantos tesoros que se encuentran en tu palabra. Gracias, mi Dios, por una nueva oportunidad. Se están cirniendo sobre la raza humana situaciones terribles e inimaginables. Y el cristiano, tal como tú lo dijiste, Señor, debe hallar refugio en la oración. Permite que antes del consejo humano nos des la capacidad de buscar el consejo divino para poder ser orientados, alimentados, cimentados en ti, Señor. Has dejado este plan maravilloso de la oración y queremos aprender en esta ocasión que nos digas, que nos enseñes, que nos des el conocimiento de cuán importante es la oración, especialmente en el tiempo final. En tus manos nos encomendamos. Un tema tan lindo, tan sencillo, pero tan esencial para triunfar en el tiempo del fin. Enséñanos, pues, a orar correctamente para que podamos sentir gozo en comunicarnos contigo y obtener la respuesta correcta. Gracias por todas tus bondades. Quédate a nuestro lado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tan importante es la oración? ¿Sabían que Jesús ganó la victoria por el grado de comunicación que como ser humano tenía con su Padre Celestial? En el deseado de toda la gente dice que Jesús ganó la batalla a través de la comunicación y el único medio que él tenía para comunicarse con su Padre es el único medio que nosotros tenemos para hacer lo mismo en relación a Dios, nuestro Padre, y es la oración. A veces su madre lo seguía porque él se levantaba de madrugada e iba a lugares solos. Y ahí comenzaba a platicar con su Padre Celestial. Su madre, María, a veces lo seguía porque pensaba que estaba sonámbulo o algo así, ¿verdad? Y lo iba siguiendo y se tranquilizaba cuando ella miraba que él se arrodillaba y comenzaba a orar. La oración es algo tan sencillo, hermanos, pero tan poco practicado. Y si se practica mal. Y por eso quise traer este tema, porque en medio de todas las señales que Jesús dio en Mateo 24, en medio de ese conflicto ahí bien plantado, bien estructurado, y después de esto viene esto, Jesús se tomó el trabajo en Mateo 24:20. Dijo: orad, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Yo no me imagino que eso es en relación a cada momento, en el momento justo. Pero hermanos, yo no creo que solo por eso tengamos que orar.
Tenemos que orar para no ser engañados. Tenemos que orar para ir sobreviviendo en cada uno de los pasos que implica el conflicto final. Si nosotros no oramos, no la vamos a hacer, hermanos. Mi padre decía, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. ¿Qué tipo de oración nos sostiene en la vida cristiana? Vamos a ir viendo. Esta es la base, ¿verdad? Orad. En medio de las situaciones terribles, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. O sea, el Señor sabe que solo a través de la oración podemos ser guiados, orientados en los tiempos finales en que estamos viviendo. Miren, hermanos, cada día es una novedad lo que está pasando en el mundo. Ahorita el noroccidente de Estados Unidos, los estados están sin abastecimiento de combustible. Israel, Palestina están en plena guerra y ahí van los agregados. Acuérdense que hay una, ¿qué podíamos decir? Que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Hermanos, y eso es principio de dolores. Esto ya no va a parar. Ya no hay tratados de paz que detengan ese espíritu bélico, satánico entre las naciones, manejada directamente por el enemigo. ¿Y qué debemos estar, hermanos? Orando, consagrándonos, estudiando la palabra de Dios, confesando nuestros pecados los unos a los otros. En esta ocasión, hermanos, yo quiero estudiar un poquito el por qué, a la luz de la Biblia, por supuesto, por qué hay oraciones que no son contestadas. Por eso el tema es, ¿qué impide que nuestras oraciones sean contestadas? ¿Qué impide? Esta es la parte que queremos analizar en base a dos textos. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y el otro es Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Cuántas veces al día? Nosotros decimos, Daniel oraba 3 veces al día. Hermanos, eso es lo que registra la Biblia, pero yo siento que al nivel de espiritualidad de Daniel, él estaba en constante oración, día, noche, cada minuto. Él estaba en constante comunicación con su Dios. Un ejemplo para nosotros a seguir. Bueno, a veces se pierde la fe en la oración y ya no queremos seguir orando porque Dios, según nuestro criterio, no nos concede lo que le pedimos. Algunas veces pedimos y pedimos y pedimos y cuando vemos que Dios no nos contesta, entre comillas, perdemos. ¿Y para qué orar? Si yo oro, una vez me dijo mi amiga, ¿verdad? Tengo años orando y ayunando por un esposo. Ella era soltera. Y nunca viene, nunca apareció. Entonces, ¿para qué orar? Yo no sé. Si somos tan humanos, en más de una ocasión, nosotros pensamos de la misma manera. Pensamos igual. Y eso nos hace ser gente, como me dijo a mí una persona cuando yo estaba dirigiendo un colegio aquí en Antigua Guatemala. Y era una persona americana que me mandaba como varias becas para niños. Y él era adventista. Y me decía, ¿para qué orar?
En primer lugar, ya sabe Dios lo que yo necesito. ¿Para qué orar si yo le pido algo y ya he pedido y no me lo da? Entonces mejor trato de solucionar las cosas por mi cuenta. ¿Qué hace que pensemos de esa manera? ¿Por qué nuestras oraciones muchas veces aparentemente no son contestadas? Bueno, hay algunos textos que a nosotros nos hacen pensar de esa manera cuando nos atenemos simple y sencillamente al texto bíblico. Por ejemplo, Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7. Esto, lo que voy a leer ahorita, parece que fuera una fórmula mágica, pero que a veces no funciona. Veamos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirán. Parece una fórmula mágica, ¿verdad? Pido, 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 pido y tiene que hacerse lo que yo he pedido. Sigamos leyendo. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, le abren. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿Y si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, y si pide el 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Entonces muchos tomamos esta formulita y empezamos a pedir, no, es que Dios tiene que darme un trabajo así, 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 así. Y es que Dios tiene que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Ahí dice pedir y se os dará, llamad y se os abrirá. Y bueno, y Dios es bueno, es más bueno que un padre terrenal. Y tiene que dármelo. Miren, en primer lugar, ese pedimento, pedir y se os dará, es la oración que Dios no puede dejar de contestar. Y lo voy a aclarar de entrada. Porque nosotros creemos que si yo le digo, Señor, tú sabes que yo tengo necesidad, estoy enferma, semi-inválida, y yo necesito dinero, necesito, por favor, Señor, que me saque yo la lotería, hazme ese favor. Ahí dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque todo el que pide recibe. Y pasa una vez la lotería y pasa otra vez y nunca me la saco. Entonces yo digo, ¿para qué orar? Saben, hermanos, que hay una oración que Dios jamás, así como lo escuchan, jamás de los jamases puede dejar de contestar. ¿Y saben cuál es esa oración? Señor, perdóname. Ayúdame. Te confieso mi pecado, sálvame. Cuando vamos a Él con humildad de espíritu, hermanos, cuando vamos a Él con corazones contritos y humillados y pedimos que el Espíritu Santo nos sostenga, hermanos, esa oración, como dice aquí la promesa, jamás dejará de ser contestada. Pida eso con espíritu humilde, con deseos de reflejar a Jesús, de conocer, Señor, perdóname. Señor, levántame. Esa oración del corazón contrito y humillado, solamente hay que pedirlo y Dios lo da. Pero no así si quiero un carro nuevo, no así si quiero zapatos nuevos, que quiero ir a Europa, por favor ayúdame y voy a ayunar sobre eso.
y voy a ir a conocer España, Alemania, yo quiero ir y Señor, ¿será que es lo mismo que pedir en cualquier hora que yo pida el perdón de mis pecados, siempre que lo haga con un espíritu humilde, humillado delante de Dios? Esa oración será contestada. A eso se refiere este texto. No se refiere como una fórmula mágica. Y con eso van todas las demás necesidades que tenemos. Vamos a ir poco a poco entendiendo esta situación. Vaya. Nosotros cuando oramos, dice que comenzamos a orar y no hay respuesta. ¿Por qué? ¿Qué impide que nuestras oraciones sean contestadas? De entrada, yo ya dije, ¿cuál es la que siempre va a ser contestada? A toda hora, a medianoche, cuando usted quiera, arrodíllese, humíllese delante de Dios y esa oración va a ser una bendición. Pero, ¿por qué las otras no son contestadas? Vamos a ir viendo algunas razones. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias algunas de las razones. Santiago 4:3. Vayamos al libro de Santiago, un poquito antes de Judas, antes de Juan. Santiago capítulo 4, versículo 4:3. Escuchen esto. Aquí está la primera razón. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedimos mal. ¿Para gastar en qué? En nuestros deleites. Yo estaba pidiendo, por decirles algo, ir a Europa. Quiero ir y conocer Europa. Hermanos, ¿eso realmente es vital? ¿Eso realmente es simplemente Dios tiene que cumplir todos mis caprichos y deseos? ¿Qué es pedir mal? Ahí dice, para gastar en vuestros deleites. Miren, ahorita, por ejemplo, hay una efervescencia por estar comprando el celular más sofisticado, más moderno. Y a veces el que tenemos está bien, pero yo quiero el más moderno porque es una satisfacción mía tener el más moderno de todos. Tal vez el que tenemos está bien, solo hay que hacerle algún reajustito o algo, cambiarle la batería. No, yo quiero el de último, el último que ha salido. Y se gastan 3,000, 4,000 quetzales en un celular. ¿Cuánto se puede haber usado eso para la obra de Dios? No es algo de necesidad primordial, pero el gusto de tener el último modelo. ¿Vea? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Especialmente ahorita en el tiempo del fin, hermanos. ¿Qué es lo que debemos de pedir? ¿Qué es? ¿Una casa más? ¿Una casa más nueva, más grande, más sofisticada? ¿Qué es? ¿Un carro más nuevo? ¿Qué es lo que es necesario, hermanos, en este tiempo? ¿Y la obra de Dios? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto estamos invirtiendo para la obra de Dios, que muy pronto ya el dinero va a quedar congelado en los bancos y ya usted no va a poder sacar su dinero? No dio para la obra, gastó en sus deleites, ahorró para tener una vida cómoda y de repente el reseteo económico viene y toda la economía mundial cambia y ya usted no va a poder usar moneda.
física. ¿Para qué estamos pidiendo? Debemos de reflexionar en si lo que yo pido, así con toda honestidad, cubre lo que Dios me manda a hacer, a usar, a compartir. ¿Para qué pedimos? Aquí está. ¿Por qué Dios no contesta algunas oraciones, hermanos? Porque no hay forma mágica. Pedir y se os dará. No, eso es en el aspecto espiritual, hermanos. Pero para deleites, para nuestra propia complacencia, yo a veces en una de las iglesias hace algún tiempo se bautizaron unos hermanitos pobres, pero estos hermanitos, hermanos, bueno, estos hermanitos ahí andaban, présteme tanto, mire que tenían como 4 niñitos chiquititos, que no tenemos para la comida, que mire que aquí, y toda la iglesia empezó a auxiliarlo, a darle. Nomás agarraba su dinero el señor y se iban él y todos los muchachitos a Pollo Campero, hermanos. En una sentada se gastaban su salario, después empezaban otra vez a prestar. Y a prestar. Y por supuesto les costaba pagar, ¿verdad? Era algo así. Entonces los hermanos le dijeron, mire, le aconsejaron. Y le dijeron, mire, le vamos a dar tanto para que ponga un negocito y mueva el dinerito y no se lo gaste en un solo día. Procure comprar frijolitos, arrocitos. No, ellos se iban y en una sentada comían de todo. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Tiene Dios que suplir todos nuestros caprichos de acuerdo a como yo así los entiendo? Ahí está la primera razón, hermanos. ¿Por qué Dios a veces no contesta nuestras oraciones? Veamos la número 2. Ahí cerquita en Santiago 1:6. Santiago capítulo 1 y versículo 6. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado al otro. ¿Cuál es la otra razón por la cual Dios no contesta? Porque yo pido una fórmula: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vaya, Señor, yo te pido esto. Y cuando Dios se tarda, cuando Dios aparentemente no contesta esa oración, ¿qué pasa? ¿Para qué orar? Si ya sabía yo que Dios no, ni oye. Es más, cuando más le oro por algo, es cuando menos me lo da. Entonces, ¿para qué orar? ¿Qué es fe, hermanos? Aquí nos vamos a detener un poquitito. ¿Qué es fe? Pida con fe sin dudar. Pero pida con fe, no dudando que Dios me va a dar lo que yo le pido. Mi viaje a Europa, por decir algo, es un ejemplo que yo les pongo, ¿verdad? Yo tengo fe que Dios me va a dar mi viaje a Europa. Porque ahí dice, pedir y se os dará. Pero ya llevo años pidiéndoselo. Yo digo, entonces, ya sabía yo que Dios nunca me iba a contestar. Entonces, mi papá contaba era como una ilustración de una hermanita que ella había hecho su casita al pie de una montaña. Era un lugar frío. Y cuando en la noche era un frío y el sol solo aparecía un poquitito porque la montaña era alta y su casa siempre estaba fría porque el sol no acostumbraba a alumbrar plenamente su casita ahí. Y ella vivía con mucho frío.
Y dice mi papá que la hermanita oraba. Encontró en la Biblia que si tienes fe como un granito de mostaza, le dirás a este monte, arráncate de ahí y pásate a la mar, y eso será así. Y ella encontró ese pasaje en la Biblia y empezó a orar. Señor, con fe, yo te pido que arranques este monte, esta montaña que me hace estar helada en mi casa, y que se vaya al otro lado. Es ahí tu palabra, así lo dice. Y empezó a orar durante la noche y oraba que se arrancara esa montaña. Y cuando fue a ver en la mañana, la montaña estaba allí. Y la hermanita dijo, ya sabía que no lo iba a hacer, dice. O sea, es una ilustración bastante fuerte, ¿verdad? Pero así somos nosotros. No me lo concedió, ya yo lo sabía que no lo iba a hacer. Entonces, ¿para qué seguir orando si él no contesta mis oraciones? Hermanos, en hebreo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí es donde nosotros, hermanos, debemos entender qué es fe. Yo tengo fe en que mi Dios, fíjense bien lo que les voy a decir. Yo soy una persona semi-inválida. Camino pero con dificultad. Ya tengo 4 años. Yo era una persona normal, pero hace 4 años pasó eso. Y ha sido una prueba de fuego tremenda. Y un día le dije yo a Dios, Señor, le dije, 2 veces soñé que yo caminaba. Yo le contaba a mi cuñada, mira, soñé que camino, pero no podía caminar. Pero un día exactamente fue en septiembre del año pasado, del 2020, perdón, cuando yo dije, Señor, ayúdame a entender que así como yo estoy, todavía te puedo servir y puedo servir a los míos. Yo sé que tienes poder para levantarme, para hacerme caminar. Yo sé que tú puedes, pero ayúdame a entender tu voluntad y a aceptarla con regocijo, con paciencia, con tranquilidad. Y me acuerdo que dije yo, voy a levantarme. Hermanos, mi cuñada estaba cosiendo en otro cuarto, mi sobrino trabajando en otro cuarto, y empecé a caminar despacio. Llegué caminando donde mi cuñada y se asustó. Llegué caminando donde mi sobrino y se asustó. Estoy en el proceso, no es fácil, pero ya me puedo movilizar. Pero como los hebreos, hermanos, yo sé que el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos de tu mano, tiene poder. Pero si así Él no lo decide, de todas maneras seguimos confiando en nuestro Dios y adorándolo solo a Él. Eso es fe. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo oro y le digo, Señor, yo te pido el viaje a Europa, sigo poniéndolo, verdaderamente que nunca he estado interesada en ir a Europa, pero lo pongo como un ejemplo. Pero tú sabrás, Señor, si eso conviene, bueno, que alegre, quiero ir, si acaso, a las cuevas del Piamonte, donde estuvieron ubicados los valdenses por 1260 años. Quiero estar es lo único que me llama la atención de Europa. Ir a conocer donde vivieron las generaciones de valdenses. Bueno, pero ¿y si no se da? Si Dios sabe que para mí esta experiencia va a ser algo que va a colaborar con mi fidelidad a Él, yo siento que Dios lo va a dar. Pero si Él cree que eso no es importante en mi vida, Él no lo va a dar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Aceptarlo, tal como Él lo decida por mí, ¿verdad? Entonces, muchas veces oramos y de una vez sin fe. Eso impide que nuestras oraciones sean contestadas. Vamos, ya llevamos entonces 2.
Pedimos mal egoístamente. Pedimos sin fe. Ahora, imagínense en el tiempo del fin, donde todo es desastre. Hermanos, ahora más que nunca tenemos que mantenernos en oración con Dios. Veamos la número 3. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Fíjense que aquí se combinan dos cosas, pongan atención. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a qué? Aquí se combina, mire bien, esta es la confianza, la fe que tenemos en Él. ¿Cuál es esa confianza, hermanos? De que si yo le pido algo y lo pido de acuerdo a su voluntad, Él decidirá. Yo le doy permiso de que Él decida por mí. Y confío en que Él va a decidir lo mejor para mí, aunque yo le pedí algo. Pero al final, cuando yo le digo, hágase tu voluntad y no la mía, yo le doy el permiso de que Él decida. ¿Y qué creen que va a decidir el Señor? ¿Lo mejor o lo peor para mí? Lo mejor, hermanos. Y si Él no me lo concedió, no me concedió sacar la lotería, Él sabe por qué. No me concedió mi viaje a las cuevas del Piamonte en Roma, en Italia. Él sabe por qué. Y si no lo concedió, voy a estar amargada. De ahí que muchas veces, hermanos, hay personas casadas amargadas, hay personas solteras amargadas. ¿Por qué? Simplemente no pedimos de acuerdo a su voluntad. El ejemplo mayor de esta situación es Jesús. ¿Se recuerdan a Jesús orando en el Getsemaní? Como ser humano, Jesús tenía miedo de morir. Para los que creen que no fue humano y que vino en la naturaleza de Adán antes de la caída, hermanos, fue tan humano el Señor que como ser humano, en sus facultades perfectas, Él le oró a Dios: Señor, si es posible, pase esta copa de mí. ¿Saben qué le quería decir? Si hay otra forma de salvar al ser humano y no pasar por este camino, si en tu gran sabiduría, mi Padre querido, hay otra manera de salvar al ser humano, por favor, muéstramela. No quiero morir. La parte humana de Él, pase de mí esta copa. Pero aquí viene. Pero no se haga como yo digo, sino que se haga de acuerdo a tu voluntad. Y a veces, hermanos, la voluntad de Dios parece contraria a nuestra voluntad. Digo, parece. A veces nosotros vemos las cosas que tienen que ser de esta manera. Y yo oro, pero cuando yo oro y le pido a Dios que sí haga tu voluntad, Él escoge a veces algo contrario a lo que yo le digo, pero en su gran sabiduría, Él sabe que es lo mejor para mí. Llegar a aceptar la voluntad de Dios, hermanos, es la clave. Dejar que el Señor decida por mí, escoja por mí lo mejor. Esa es la clave para que nuestra oración tenga éxito. Bueno, hemos visto 3. Primero, pedimos mal para nuestros deleites y placeres. Segundo, no tenemos fe al pedir. Tercero, tener fe significa pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y aceptarla con gozo.
¿verdad? Vamos a la cuarta. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Dice, sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. ¿Qué hace que Dios no escuche mi oración? Cuando yo voy a Él, sin fe, a pedir cosas egoístas, nada que ver con mi espiritualidad, no digo, Señor, he hecho esto, perdóname, ayúdame, quiero reflejar tu carácter. No, yo lo que quiero son mis cosas que yo necesito materialmente, posiblemente, ¿verdad? Entonces, no pedimos por el perdón de nuestros pecados. No confesamos humildemente el pecado, ni pedimos a Dios perdón. Entonces dice ahí, porque sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escucharnos. Ahí está el problema. Ahora, yo quiero hacer la diferencia de lo que dije al principio. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Una cosa es que yo le pido a Dios que conceda mis deseos, mis intereses, mis ilusiones. Una cosa es que yo pida a Dios una casa nueva, un terreno nuevo, un terreno para irme al campo a vivir, pero voy cargada de pecado, hermanos. De egoísmo, de orgullo. Entonces dice, porque vuestras iniquidades han hecho una separación. Y eso hace que Dios no oiga. Pero ¿qué tal, hermanos, que yo voy a Dios y yo digo, ¿qué merezco yo, Señor? Si yo soy mala, tengo estos defectos, tengo estos pecados sobre mí. Por favor, Señor, perdóname. Señor, que yo tenga paz, que sienta tu perdón. Mire, puedo ser el criminal más grande, hermanos, pero esa oración si va con fe, si va con deseos de humildad y deseos de ser perdonado, en ese mismo momento esa oración es perdonada. Y Jesús me declara justa. Es que quiero llegar a ese punto, hermanos. A veces queremos el favor de Dios, pero estamos cargados de situaciones que a Dios no le agradan. Ahí hay una separación y Dios no oye. Cuando yo quiero que Dios conteste egoístamente mis plegarias. Pero ¿qué tal cuando yo simplemente voy y me arrodillo ahora con el perdón de Dios, en paz con Dios? Ahora mis emociones, mis deseos están santificados. Y voy a pedir, voy a decir, Señor, ayúdame para vender aquí y dar para tu obra, que se predique el fuerte pregón. Señor, ayúdame para poder ir al campo, pero a consagrarme enteramente. Ver a quién puedo ayudar. Hermanos, eso ya es diferente. Entonces, ¿qué pecados nos separan de Dios, mis amados hermanos? ¿Qué pecados hacen que yo no los sostenga, esos pecados? Quiero que Dios conteste mis oraciones, pero hay pecados en mi vida que definitivamente no están confesados. Entonces hay cosas que Dios no me las va a conceder, porque con pecado mis prioridades son mías, egoístas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pecados, hermanos, tenemos en nuestras vidas que nos pueden alejar de Dios y que no sean oídas nuestras oraciones? Por ejemplo,
Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Vamos a ver si esta lista nos ayuda a nosotros a ver si hay alguna cosa que de repente nos esté estorbando el favor de Dios y que nuestras oraciones no puedan ser contestadas adecuadamente de acuerdo a mi criterio, ¿verdad? A ver, Gálatas 5:19. Mire, manifiestas son las obras de la carne, el pecado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos pecados ahora se podrían traducir como pornografía, hermanos, cargados de pornografía, idolatría, hechicerías, enemistades. Todo mundo me cae mal, hermanos. Todo mundo está mal menos yo. Hermanos, eso tiene que desaparecer. Es pecado. Dice enemistades, pleitos. No, si va a estar el hermano ahí, yo ni me acerco siquiera. Celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos. Algunas veces creemos que por tener las doctrinas adventistas, hermanos, eso sustituye nuestro reflejar el carácter de Jesús. Y ahí estamos que todo mundo nos cae mal. Qué tremendo. Envidias, homicidios. Y usted dice, yo nunca he matado a nadie. Con solo que usted odie, con solo que le digas raca a tu hermano, dijo Jesús, ya mataste. Con solo que te enojes locamente con tu hermano, ya mataste. Homicidios, borracheras, orgías, otra vez pornografía, y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está claro, hermano. Y si no vamos a heredar el reino de Dios, ¿cómo Dios va a escuchar nuestras oraciones? Primera de Corintios 3:3. Vamos a Primera de Corintios, ahí cerca. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. 3:3. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis a lo humano? Hermanos, no necesitamos adorar un ídolo así de un muñeco, una pintura, pero a veces somos tan orgullosos, hermanos. Nos adoramos mucho a nosotros mismos. Y la lista es larga. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:4, ¿qué es pecado? El pecado es quebrantar la ley de Dios. Si nosotros estamos quebrantando cualquiera de esos mandamientos, hermanos, y no vamos al Señor para arrepentirnos, pedir perdón, pedir fuerzas para vencer, difícil que el Señor nos oiga. Pero si vamos con corazones contritos, humillados, Él nos va a perdonar, nos va a declarar justos, nos va a dar poder para vencer y nos va a dar aquellas cosas que verdaderamente necesitamos en nuestra vida para ser completos. En el tiempo en que estamos, pedir, por ejemplo, tenencias, aumentar casas. La sierva de Dios dice que en este tiempo más bien se debería de ir deshaciendo de las propiedades porque al final van a ser confiscadas. Pero hay en las personas un deseo de tener esta tierra y esta casa. Hermanos, tenemos que santificar eso. El egoísmo. Según Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que saciare a otros
él también será saciado. ¿Alguna vez pedimos para poder ayudar a los que no tienen? ¿Auxiliar? ¿Alguna vez los que están pensando salir al campo por lo que viene, lo que está por estallar, dicen voy a comprar y si hay algún hermanito que necesita y es fiel, yo le voy a dar? El alma generosa será prosperada y aquel que sacia a otros, Dios saciará de generosidad, con generosidad, su vida. El orgullo, hermanos. Proverbios 21:4. Ojos altivos, corazón orgulloso y el pensar de los impíos son pecado. Hermanos, si hay algo que está evitando que el Espíritu Santo caiga torrenciales en nuestras vidas, es el orgullo. Ese es el problema de la odicense, el orgullo. No soporta que señalen sus errores. No soportamos reconocer nuestras limitaciones. No soportamos las ideas que son rechazadas nuestras ideas. Solo sus ideas son las correctas. Cuenta de lo que es suyo para ser admirado. No acepta la voluntad de Dios en su vida. Hermanos, esto es orgullo. Esto es orgullo. Mientras nosotros seamos orgullosos, Dios no va a contestar nuestras oraciones, hermanos. Hay una quinta que viene detrás de esto que acabo de explicar, que es la persona que tiene el pecado ahí retenido, ahí lo tiene acariciado, no lo confiesa. Difícilmente Dios va a contestar sus oraciones, mis queridos hermanos. Veamos un refuerzo de esto en Proverbios 28:9. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. ¡Wow! El que aparta su oído para no escuchar la ley, hasta su oración es abominable. De nada sirve, hermanos, que yo esté defendiendo la verdad presente, los pilares de la fe adventista, si es que estoy hablando con adventistas genuinos, pero en mi corazón mantengo pecados ocultos, envidia, codicia, odios hacia los demás. De nada sirve. Hasta su oración es abominable. Ahora, con todo esto, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo correcto? Bueno, todo lo que hemos dicho ya nos va orientando a qué necesitamos hacer para que nuestras oraciones puedan ser debidamente contestadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Creo. Pero le vamos a agregar a esto algunos principios bíblicos. Vamos a Mateo, hermanos queridos, y yo con esto quiero decirles, estamos viendo terribles cosas en la naturaleza, cosas inexplicables que están pasando. Mateo 24 se está cumpliendo al pie de la letra frente a nuestros propios ojos. Solo el que no quiera ver, no puede ver.
¿quiénes serán sellados? ¿Quiénes serán salvos, hermanos? Yo quiero plantearles una de las partes más hermosas de los evangelios que vamos a leer ahora. Estas bienaventuranzas de Jesús en Mateo capítulo 6, esos son los que van a ser sellados, hermanos. Si usted quiere saber si usted puede ser de los 144,000 o de los que van a ir al martirio por Jesús, lea Mateo capítulo 6 en las secciones que vamos a leer en este momento. 5. Mateo capítulo 5 del 3 en adelante. Usted quiere saber si usted va a ser sellado, hágase este examen. Tan sencillo como esto, hermanos. Si usted cree que va a ser salvo, hágase este examen. Y entonces usted va a tener la noción de por dónde anda, cuál es su nivel, qué le falta y qué no le falta. Vamos a ir paso a paso. Mateo 5, del 3 en adelante. Estos también se conocen las bienaventuranzas o los principios del reino. Los que van a habitar con Jesús. Los que van a ser protegidos y redimidos en el tiempo del fin. Y esta medida que vamos a ver ha sido la medida desde Abel, desde Adán y Eva, después del pecado, hasta la segunda venida de Jesús. Estos son los que van a ser redimidos de entre los muertos. Vayamos, por favor. Bienaventurados los pobres. Si nos quedáramos ahí, entonces todos los que no tenemos dinero vamos a ser salvos. Pero ahí dice en espíritu. ¿Qué quiere decir los pobres en espíritu? Lo contrario a los orgullosos. Acabamos de decirlo. Aquel orgullo, ¿verdad? Yo y solo yo. Y hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted quiere salir airoso, victorioso, empiece a orar por ser un pobre en espíritu. Y eso quiere decir ser una persona que reconoce su pecado, su vileza delante de Jesús. Hay algunas personas que no le piden perdón por lo que hacen, hermanos. Creen que todo lo que ellos hacen es correcto. ¿Quién es más? El pobre de espíritu, mire, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados aquellos que reconocen con llanto, con humildad, que hemos sido la causa de la muerte de Jesús. Bienaventurados los que lloran por lo que pasa, por las almas que mueren sin Dios y sin esperanza, por aquello que yo digo, ay, mi pecado crucificó a Jesús, por favor, Señor, y llora sobre su condición. Esos serán sellados, sus oraciones serán contestadas, hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Para ser una persona mansa, Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿No estaría el pueblo remanente que está esperando a Jesús sobre su rodilla, llorando, confesando el pecado y pidiéndole a Jesús que nos dé su santo carácter? Bienaventurados los mansos, porque estos heredarán la tierra, hermanos. Ya vimos allá el listado de los pecados. Ahora estamos viendo quiénes van a estar con Jesús, a quiénes Dios va a sellar, quiénes van a pasar por la tribulación final siendo protegidos por el Señor. Los orgullosos, los que dicen que nunca cambian de idea porque lo que yo pienso es lo correcto.
Hermanos, seamos humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el tiempo del fin, Pedro dijo en el Pentecostés, arrepentíos y confesad vuestros pecados para que vengan los tiempos del refrigerio, de la hartura, del deseo de ser justos como Jesús es justo. El deseo de copiar el carácter de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, de ser declarados justos por su gracia. Dice, estos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Actualmente, hermanos, si alguien me cae mal, yo lo evito y hago lo que puedo por no tener nada que ver con esa persona. ¿Sabe qué es misericordia? Tratar con amor a aquellos que no lo merecen. Si no tenemos ese hábito y siempre estamos en rencor, siempre estamos señalando el pecado de los demás, los defectos de los demás, pero nunca señalamos los nuestros propios, hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos, dice, alcanzarán misericordia. Si yo no hago el bien aún al que no lo merece, hermanos, la medida es grande, mire, para que ellos alcancen misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, ¿qué es una persona de limpio corazón? A veces siempre estamos pensando siempre lo malo de los demás. Ni bien conocemos a las personas, hermanos. Ni bien, pero ya estamos, no, es que te debe ser así. Hermanos, bienaventurados los de limpio corazón. Es preferible, decía mi papá, equivocarnos por el lado de la misericordia pensando que es bueno, aunque después seamos, defraudados por la persona. Pero si yo pienso que es malo y al final sale bien, entonces yo tengo problemas con Dios. Bienaventurados, hermanos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No revolvamos el problema, tratemos de ser pacificadores, de hablar lo correcto, que mire que me dijo el hermano, no tenga pena, seguro que fue algo que lo dijo sin pensar, ¿verdad? Hermanos, seamos pacificadores. Si queremos entrar, bienaventurados los que padecen persecución por causa no de mis defectos de carácter, hermano, sino por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Está bien que padezcamos por sostener en alto la bandera de nuestro Dios, hermanos, pero no porque nadie me aguanta, porque mi carácter es así. Eso es otra cosa, hermanos. Bienaventurado cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por causa de mí mintiendo. Si vamos a ser perseguidos, que sea por Jesús, hermanos, no por nosotros mismos, porque tratamos mal ahí en el vecindario a los vecinos. No, hermanos. Estos son los principios del reino. ¿Queremos que Dios conteste nuestras oraciones, hermanos? Bueno, a estos entrarán por las puertas de la ciudad. Vamos, por favor, a Apocalipsis 22, 14. ¿Quiénes van a entrar por la puerta de la ciudad, hermanos? Orad sin cesar. Orad en todo tiempo. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Orad por ser mansos y humildes de corazón. Orad por ser pobres en espíritu. Oremos, hermanos. No dejemos que nos gane la batalla el enemigo en el tiempo final. 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Oremos, hermanos, constantemente. Mire, en vez de estar pensando mal del prójimo, hablando mal del prójimo,
estemos hablando con Dios, transforma mi vida. Quita este egoísmo, quita mi orgullo, quítame el deseo, eso que me caen mal las personas. Quítame esto, Señor. Quiero tener la mente de Cristo. Si oramos de esa manera, ¿creen que Dios no va a escuchar nuestra oración? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que yo necesite, Él lo va a venir proporcionando, hermanos. Todo lo necesario para subsistir en el tiempo del fin, Dios lo va a dar. Él nos va a mostrar su voluntad. ¿Pero qué tenemos que hacer? Para terminar, quiero terminar con aquella parábola del fariseo y del publicano. Ahí estaba el fariseo orando públicamente, ¿verdad? Te doy gracias porque yo diezmo, yo defiendo la fe, yo defiendo los pilares de la fe adventista, yo hago esto, yo hablo del santuario, predico profecía, yo diezmo, yo ofrendo, yo esto. Y te doy gracias porque no soy como a mi hermano aquí que, ¿quién lo aguanta? Te doy gracias que no soy como ese publicano. Pero ahí estaba el publicano orando, hermano. Señor, no dice que ni siquiera podía levantar la vista con el rostro a tierra. Señor, ten misericordia de mí. Soy de lo peor, soy indigno. ¿Quién de los dos salió justificado? ¿Qué oración fue contestada? La oración del publicano. Jesús dijo, aquel fue justificado. Y el otro, no, porque ya estaba justo él solo, ¿verdad? Dentro de la iglesia podemos estar defendiendo la fe, hermanos, pero estar perdidos. Orad sin cesar. Si queremos que el Señor ordene nuestra vida y nos dé y que esas oraciones sean contestadas, ahora ya sabemos por dónde comenzar. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. No hay otra forma. A Dios no lo podemos burlar. Por favor, en el tiempo del fin necesitamos estar en oración constante, hermanos. Que nuestra mente esté conectada con la mente del Señor. Orad sin cesar. Que Dios nos dé la victoria sobre el pecado, sobre nosotros mismos. Que Dios ordene nuestras prioridades, nos haga humildes de corazón. Que por haber estado en comunión constante con Él a través de la oración, Dios nos dé la bienvenida, dice, para que entremos por las puertas de la ciudad. Que Dios bendiga a cada uno. Es mi deseo y oración. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos sentido que nos has aclarado muchas cosas. Ahora sabemos por qué nuestras oraciones muchas veces no son oídas, no son contestadas. Incluso puede ser que sean abominables a ti. Ayúdanos a tomar como prioridad en nuestra oración nuestro deseo de ajustarnos a tu voluntad, y tu voluntad es que obedezcamos tu ley. De ahí todo lo que necesitemos vendrá como añadidura. Bendice a cada uno de los oyentes, en sus vidas, en sus hogares, en sus comunidades, en sus decisiones, en su preparación para estos días terribles en que estamos viviendo, pero que son muy pronto, Señor, pasaremos esta prueba y muy pronto estaremos contigo. Ayúdanos a luchar sobre nosotros mismos. Ya dejemos que tu Espíritu Santo arregle la vida de cada uno de los demás, pero que nosotros podamos dejar que tú ordenes nuestra vida y que nuestro carácter sea semejante al tuyo, Señor. Humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.